133 asambleístas asistieron al segundo y definitivo debate de la Ley de Crecimiento Económico Urgente, a pocas horas de que ésta pase por el Ministerio de la Ley, en el que decidieron sobre la moción presentada por Vicente Almeida del Partido Social Cristiano y Raúl Tello de la bancada de Acción Democrática Independiente para negar y archivar el proyecto. Si este texto que ahora estamos discutiendo en segundo debate lo teníamos en primer debate, seguramente, compañeros, podríamos llegar a un texto acabado de proyecto de ley. En una segunda votación, el Pleno, con 70 votos a favor de las bancadas de Revolución Ciudadana, Suma, Partido Social Cristiano e Integración Nacional, resolvió negar y archivar la ley. Creo se abstuvo. Quienes se han opuesto a esta ley, pues evidentemente se han opuesto a cumplir los sueños de los jóvenes, a eliminar el anticipo del pago del impuesto a la renta, a reducir el impuesto a la salida de divisas. En la primera votación hicieron falta 2 votos para aprobar la moción. La legisladora oficialista Andrea Yaguana fue presionada con gritos para que se pronuncie a favor. Pensamientos quizás y posturas encontradas, pero me parece que como bloque básicamente hoy nos hemos unificado. La sesión se desarrolló en medio de confrontaciones, ataques entre legisladores, críticas sobre el análisis del proyecto en el interior de la Comisión de Régimen Económico, pedidos para que se vote por partes y rescatar lo positivo. Nos pasaron un informe borrador que tenía muchas cosas que nadie había llegado a consenso, que nunca se debatieron. Y cabildeos para conseguir votos. El legislador Pavel Muñoz del bloque correísta recorrió las curules de las diferentes bancadas. Partido Social Cristiano y RC, eso es vergonzoso. Cuando decían que el pueblo sepa ahora, pues, qué es lo que están, cuando necesitan puestos, ahí sí. Por favor, señores asambleístas. Hay que fijarse en el actuar personal. Nuestra bancada no tiene pacto. Yo creo que le hemos dado una justificación al correísmo para que estén así de contentos como están. Y yo creo que perdió el país. El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza, anunció que el Ejecutivo podrá enviar una nueva propuesta de ley. El Ejecutivo pues puede desde el día de mañana presentar un nuevo proyecto económico urgente. Todas las reformas que consideren necesarias y los aspectos positivos que tenía esta ley los presenta inmediatamente. El proyecto de ley orgánica para la transparencia fiscal, optimización del gasto tributario, fomento a la creación de empleo, afianzamiento de los sistemas monetario, financiero y el manejo responsable, buscaba recaudar $700 millones en 2020 y 800 en 2021. Valeria Villarroel, Medios Públicos. 7 de la mañana en punto nos acompaña el economista Mauricio Pozo para hablar acerca de este tema. Bueno, economista, acabamos de ver cómo se desarrolló la sesión de la Asamblea el día de ayer. ¿Qué opiniones le merece esta decisión de los legisladores de archivar el proyecto íntegro? Gracias por la entrevista, Sofía. Recuerde que el país para el año 2019 y 2020 adolece de un problema que se acumula de los años anteriores y que tiene que ver con un hueco fiscal. El hueco fiscal para este año se estima en $5.000 millones y las necesidades de financiamiento totales, con pagos de amortización de deuda y otros conceptos, cerca de $10.000 millones. Esa realidad se replica para el 2020. Por esa razón, se buscó en una primera instancia una suerte de decisiones que le generaban ingresos al Estado a través del famoso decreto 883, donde estaba el ingreso, por ejemplo, por la eliminación de los subsidios a los derivados, entre otras decisiones. Ahí se generaba cerca de $1.500 millones solamente en el asunto de derivados. Ese decreto, como todos sabemos, quedó en cero por todo el problema que se presentó y después se envió la ley que se acaba de negar el día de ayer, una ley que incorporaba algunos elementos como son ciertas decisiones tributarias que le iban a generar al Estado alrededor de $600 millones. 700, un poco más, habla el gobierno. Ahí las cifras varían un poco, pero más allá de la cifra o el monto exacto, lo importante es que si el decreto se derogó y la ley se archivó, hemos vuelto a cero. Es decir, estamos en la misma situación que el principio, es decir, sin las decisiones que permitan
cubrir el problema fiscal que hay que arreglar. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tiene el gobierno si es que tiene este bloqueo por parte de la Asamblea y también por el otro lado tampoco ha podido implementar, como usted bien lo dice, el tema de la eliminación de los subsidios o la focalización, que es lo que está tratando en este momento de buscar alternativas? A ver, el gobierno lamentablemente está muy debilitado. La decisión que se tomó al derogar la ley y la forma como operó ese famoso diálogo que todo el mundo lo vio, y lo que acaba de acontecer en la Asamblea es una clara manifestación de la falta de fuerza política del gobierno para emprender en algunos cambios. Sin embargo, de ello, pues el día de ayer mismo hubo una cadena nacional del presidente de la República indicando que iba a insistir en algunas decisiones y iba a enviar un nuevo proyecto de ley. ¿Lo ve factible que se tomen por separado los temas que estaban planteados? Porque había reformas al Código Tributario. Le veo menos difícil, pongámoslo así, que un proyecto de ley que a mi criterio abordaba todos aspectos que tienen que resolverse, temas en el ámbito monetario, temas tributarios, entre otros, y ahora parecería ser que se va a circunscribir el asunto tributario, pero no sabemos qué es lo que se va a plantear. Habrá que ver cuál es la propuesta que envía el Ejecutivo y sobre esa base se verá qué respuesta tiene la Asamblea. El gobierno había defendido algunos aspectos en beneficio de los sectores productivos, sobre todo el tema de las pequeñas y medianas empresas, beneficios para exportadores, agricultores y demás. ¿Esto pues es necesario en este momento? Habían temas que eran importantes y que creo que tienen que considerarse una nueva propuesta. La eliminación del anticipo del impuesto a la renta, por ejemplo, era una buena propuesta. La reducción del impuesto a la salida de divisas al 2,5% con la consideración de que siga siendo crédito tributario era una buena propuesta. El acompañamiento de esas dos con reducciones arancelarias que se lo quería hacer a través del decreto 883 también es una buena propuesta. Las líneas de crédito que se quieren implementar, la remisión para obligaciones de créditos educativos, entre otras, creo que son temas que van a ser o se deberían ser bien recibidos por parte de la Asamblea Nacional. Pero obviamente uno siempre se queda con la preocupación de que aquí no es que se aprobó una parte ni no se aprobó, aquí se negó todo el proyecto. Y por lo tanto, sí hay una interrogante de cuál podrá ser el desenvolvimiento de los hechos en un nuevo envío donde eventualmente se aborden estos temas, pero probablemente se aborden otros, como son contribuciones especiales, no de deducibilidad de cierto tipo de gastos para el cálculo del impuesto a la renta que estaba puesto en el proyecto original, el tema del aporte para empresas que venden más de $1 millón que también estaba puesto en el proyecto original, entre otras, por el argumento de algunos sectores que el grueso del esfuerzo se está pidiendo al sector productivo en general, pero no hay una real reducción, por ejemplo, de gasto que se está buscando por parte del gobierno. Entonces, con esta argumentación, siempre decía, está la pregunta de cuál va a ser la respuesta si se mantiene ese lineamiento en un próximo envío a la Asamblea Nacional. Pero ahí hay claro algo que usted lo mencionaba al comienzo, el gobierno necesita cubrir ese hueco fiscal y recaudar fondos también por diferentes vías. Además está atado pues también a las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, a ese acuerdo que se firmó. ¿Qué sucederá con los créditos que habían sido prácticamente negociados ya con el Fondo Monetario Internacional y otros multilaterales? Bueno, cuando se suscribió el acuerdo que fue en marzo de este año, se establecieron, como todos sabemos, metas a ser revisadas de forma trimestral. La primera revisión se cumplió, se entregó el desembolso correspondiente. La segunda revisión también se la hizo. El país cumplió también las metas macroeconómicas, pero habían metas que tenían que ver con reformas. Una de ellas era el envío del proyecto de ley, que es lo que se acaba de dar. Pero el desembolso con cargo a esa revisión todavía no se produce. Parecería ser que se esté esperando la segunda y la tercera revisión para que en diciembre reciban en conjunto cerca de 500 millones producto del acuerdo. Pero es imperativo cumplir esos acuerdos y cumplir las metas que estaban establecidas. No, a mí me parece fundamental preservar el acuerdo.
Lo que sucede es que con todo lo que ha pasado, con la derogatoria del decreto que se fue abajo el tema de los subsidios, con el tema de la ley que se acaba de archivar, probablemente lo que va a hacer el gobierno, y creo que es lo que debe hacer además, replantear el programa. Es decir, renegociar las metas, replantear los objetivos, y ahí tendrá que ver qué pasa con el financiamiento, porque si ese financiamiento no va a venir, va a tener que ver cómo hace para cubrir todo lo que hay que pagar. ¿Y otras estrategias pueden ser planteadas por parte del gobierno con el Fondo Monetario Internacional para conseguir recursos? No es fácil, no es un tema simple el replantear un acuerdo que estaba establecido por una cifra cercana a los 10.279 millones de dólares a 3 años plazo y con todos los partícipes que actuaron en el convenio. El replanteamiento no es un tema sencillo, eso no quiere decir que no se lo pueda hacer, ¿no? Pero habrá que ver en qué queda, cuáles son las nuevas metas, en qué plazos se establecen y cuál es el monto comprometido, porque ahora esa cifra que acabo de citar es una cifra que estuvo acordada en un principio, pero con todo lo que ha pasado, yo no tengo ninguna seguridad de que eso se vaya a mantener. Ahora, ¿qué plantearía usted, por ejemplo? ¿Cuál sería el camino que podría tomar el gobierno tomando en cuenta lo que pasó en octubre y pues lo que acaba de ocurrir con la Asamblea Nacional? A ver, yo he dicho varias veces que hubo una falta de premura en la toma de decisiones. Yo creo que hubo una demora excesiva en algunas decisiones, creo que le faltó profundidad en algunas otras. Y en esa línea los temas ya están como están. Es decir, no podemos dar retro y decir qué habría pasado si se hubiera hecho eso de otra manera y a tiempo. En las actuales circunstancias, yo lo único que le diría es que el gobierno tiene que perseverar en el programa. Es decir, tiene que mantener una línea de que los principios fiscales de buscar metas de equilibrio, de buscar metas de superávit primario, de recuperación de reservas, todo eso tiene que perseverar, tiene que ser constante, a pesar de su falta de fuerza política y a pesar de su debilidad, porque eso es lo que tiene que hacer el gobierno para que la economía no entre en un proceso complicado. Ahora, todo esto que usted menciona, ¿qué significa para el ciudadano que está pendiente de las decisiones económicas que tome el gobierno, para que se pueda entender mejor? Si no existe el apoyo internacional suficiente para poder recibir recursos en condiciones adecuadas, el gobierno se verá abocado a buscar fondos de alguna otra vía, emitiendo papeles a las tasas que sean del mercado, lamentablemente con un riesgo país que todavía está alto y que no permite plazos mayores ni tasas menores de interés. ¿Eso qué significa? Que nos vamos a endeudar más caro, el financiamiento probablemente no sea el suficiente y el gobierno no va a tener suficientes recursos como para poder emprender en gastos de inversión, lo cual va a deprimir la actividad económica o, en otras palabras, va a extender el proceso de estancamiento que tenemos. Eso, en palabras sencillas, para responder su pregunta, quiere decir que las opciones de empleo no van a llegar. Si un país no crece, no puede ofrecer empleo. Si el sector privado no se siente seguro de lo que va a pasar, no va a invertir tampoco y por lo tanto las opciones de empleo no van a llegar. Y esto obviamente tiene sus repercusiones en la recuperación de la pobreza, entre otros indicadores. Ahora, economista, a pesar de todo el panorama adverso, el gobierno pues ha tenido que presentar la proforma para el 2020 y ahí se toman en cuenta también pues en esta planificación algunos términos y aspectos macroeconómicos, el precio del barril de petróleo, entre otros, pero también, por ejemplo, Diario Expreso el día de hoy publica que 2.04 dólares es el precio de la extra en la proforma y que ya pues esto responde a lo que podría pasar con la focalización de la subvención, del subsidio a los combustibles. Ellos están considerando un poco más de cerca de 700 millones de dólares para la proforma del 2020 proveniente de un ajuste a ciertos precios de los derivados. Eso está puesto en la proforma. Lo que quiere decir es que todavía están con el objetivo de poder renegociar con los grupos con los que están conversando algo que permita cierto tipo de incremento, probablemente no a las cifras que estaban originalmente en el decreto 883, pero algo que les permita recaudar esa cifra, es decir, algo que entre por ese concepto. Yo tengo preocupación de que eso no necesariamente va a pasar. Puede ser que eso quede en cero, en cuyo caso se va a ampliar la brecha en esa cifra, en 600 o 700 millones de dólares. Primer tema. El asunto de los tributos
también no está puesto en la proforma, pero se pensaba incorporar poco a poco. Pero obviamente hay conceptos que están incluidos que sí son de preocupación, por decirle. Está puesto cifras de 2.000 millones de dólares aproximadamente por concepto de concesiones. Y eso está registrado como ingresos permanentes. Las concesiones puede ser que técnicamente, o más que técnicamente, legalmente se puedan registrar en esa cuenta de ingresos permanentes. El gran problema de la concesión es que es un imponderable. No sabemos cuándo va a producirse, no sabemos en qué monto van a hacerse las concesiones, en qué plazo se van a entregar los fondos, y por lo tanto es incluir en un ingreso algo que no tiene ninguna seguridad, en cuyo caso la respuesta va a ser que el gasto puede estar desfinanciado nuevamente. Recuerde que eso ya pasó este año. Pero se puso una plata, no entró y tuvieron que entrar a emitir bonos, una cifra de 2.000 millones del mercado internacional. Pero de alguna manera le ha tocado al gobierno, pues presionado por todos estos hechos que han ocurrido en el país, presentar esta proforma con, pues más o menos las opciones que tiene. Yo no tengo preocupación ni objeciones a los supuestos de la proforma, es decir, lo que están poniendo como meta o como expectativa de crecimiento económico, de inflación, de precio del petróleo, de producción de crudo. Ahí yo no veo grandes problemas. El gran problema que veo es que los 3.400 millones de déficit que está puesto en la proforma aproximadamente no son de 3.400, van a ser por cerca de 5.000 millones de dólares. Y va a ser más grande el desfase si no pasa el tema del subsidio a los derivados que se está incorporando. Porque existen ingresos que están subestimados, están esperándose, por ejemplo, ingresos tributarios con una actividad económica que no se compadece con lo que va a ocurrir, peor después de estos resultados que se están viendo. Y en ese sentido hay una suerte de sobreestimación de ingresos y subestimación de gastos que hace que el déficit en la práctica sea más alto del que está puesto en la proforma. Economista, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos queda claro que las instituciones del Estado también deben asumir sus responsabilidades de tratar a tiempo las leyes, de abordar con seriedad cada uno de los temas que son planteados y de presentar también alternativas para volver al rumbo a la economía de nuestro país y tener mejores resultados. Nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida con más de Primera Impresión.